En tiempos de decisiones que tienen que ver, que están referidas a grupos, debemos analizar con inteligencia, conectando el sentir con el pensar, sobre cómo se juegan nuestros destinos, en manos de quiénes son los muchos o pocos que deciden por nosotros, si es que alguna decisión, alguna responsabilidad tenemos en las opciones que se despliegan ante nosotros para que disparemos los mecanismos de selección de opciones más adecuadas, pertinentes. La pregunta siempre es desde dónde decidimos, quiénes toman las mayores y mejores decisiones por nosotros sobre los estilos de vida, sobre las oportunidades, sobre las cuestiones del futuro, sobre cómo se va a ir desarrollando una sociedad, cómo se tejen las tramas culturales. La pregunta siempre es sobre la opción de decisión en lo particular, en lo personal, quién vela por nuestros destinos. Y la otra pregunta es qué posibilidades de realización de esas opciones en verdad tenemos. Cuando terminamos una meditación, generalmente luego de una meditación es bueno tomarse un tiempo en silencio para reordenarse, para reorganizarse. Detener el pensamiento, detener las compulsiones, lo repetitivo. Está bueno para reorganizarse y poder pensar luego con mayor claridad. Paradójicamente, la claridad emerge de la sombra. Si no atravesamos la sombra, no podemos valorar la luz. Si no atravesamos lo oscuro, no podemos disfrutar de lo luminoso. Lo luminoso generalmente es interno y lo proyectamos hacia afuera. ¿En qué consiste? Consiste en la tranquilidad. Y algunos dirán, tranquilidad en medio de lo caótico, en medio del vértigo, en medio de las intransigencias, de los enfrentamientos. Sí, uno puede viajar hacia lo interno y encontrar la paz mental necesaria para poder discernir lo que tiene que ver con nuestros destinos, independientemente de que haya un grupo de poder X que toma decisiones sobre nuestro futuro. Y otros dirán, pero si vivimos libres, ejercemos nuestra libertad a piacere, no es tan así, no es tanto. Porque primero que nada hay condicionamientos culturales. Segundo que hay condicionamientos físicos, geográficos, que hacen a la cultura, que hacen a los contextos en los que habitamos y que tienen que ver sobre nuestras situaciones de vida indefectiblemente. No va a poder decidir lo mismo una persona abandonada en el medio del campo sin los mayores recursos tecnológicos de los que disponemos en las comunidades teóricamente civilizadas en las que habitamos generalmente. No es lo mismo la decisión sobre aquel que está atravesando una sequía y su posibilidad de perderlo todo, del que cuenta con los mecanismos para trasladarse, con los elementos de los avances tecnológicos. No es lo mismo la posibilidad de decidir del que vive
en zonas áridas, en zonas montañosas, con localidades aisladas. Es decir, el contexto físico, geográfico, cultural determina nuestra posibilidad de ejercer lo que llamamos el libre albedrío. Por supuesto que siempre podemos optar. Por supuesto que siempre podemos decidir, o me quedo en este lugar o me voy, o me siento mejor o peor, elijo cómo sentirme con respecto a los juegos que se están desarrollando a mi alrededor. Estamos últimamente reflexionando, no es casualidad esta situación en la que, habiendo terminado una situación de meditación, estamos reflexionando sobre cuál es nuestra posibilidad de ejercer nuestra propia autonomía personal. Y ese es un viaje interno de evolución, de desarrollo, de maduración y de crecimiento que todos tenemos que atravesar en algún momento de nuestras vidas. Podemos utilizar los recursos más a mano, que si en lo interior no existe esa claridad interna que necesitamos para poder discernir, nada vamos a lograr. Porque de última sabemos que terminaremos siendo sujetados, como se acostumbraba a decir cuando hacíamos filosofía en la secundaria, sujetos sujetados por las decisiones de otros. Y en el fondo terminamos siendo juguetes de las decisiones de otros. Porque si no se explica cuánto hay de privaciones en algunos sectores, cuánto hay de abuso de poder, cuánto hay de inequidades, de sufrimiento, de tragedias que se repiten una y otra vez en un loop vertiginoso y que parecen no terminar nunca. Habíamos hablado alguna vez de la condición humana. La condición humana tiene estos dos aspectos que a veces son contrapuestos, ¿no? Pero que forman parte de nuestra naturaleza. La condición humana muestra lo mejor, la resiliencia, la posibilidad de reconstruirse después de las tragedias, y muestra lo peor, justamente la capacidad de producir esas tragedias de las cuales después hay que recuperarse y reconstruirse, provocadas siempre por los estamentos de poder. Siempre hay que preguntarse, los estamentos de poder, ¿quiénes los ocupan? Y quienes permitimos que esos estamentos de poder sean ocupados por seres que van a procurar sujetarnos en situaciones de disminución de posibilidades. Es como escuchaba la vez pasada, ¿no? Quien te quiebra las piernas y después te regala la silla de ruedas. Vemos mucho de eso, lo padecemos muchas veces en lo cotidiano, ¿no? El ser humano que termina siendo codependiente de un alguien que le facilite elementos materiales para la subsistencia, cuando en realidad hay abundancia, si se repartiera bien, para todos. Es la historia de la humanidad, ¿no? Lo de Caín y Abel, lo de un alguien que trata de apoderarse de lo del otro, lo de un alguien que trata de sujetar al otro para demostrar omnipotencia, para demostrar poder. Los juegos de control siempre son luchas por el poder. Y estamos atravesando momentos de encrucijadas, situaciones laberínticas en las que tenemos que discernir sobre qué es lo bueno de lo no tan bueno que a lo mejor tenemos a nuestro alrededor. Donde se repiten las situaciones, como en la época de la persecución a los pueblos judíos, ¿no? Donde volvemos a ver la estigmatización de gente por su origen, por su nacimiento, por su cultura. Reaparecieron las estrellas amarillas con las que se designaban las viviendas donde habitaban judíos. Y en ese dolor
de eso que vuelve tan terrible, de esa entronización de nuevo de la capacidad destructiva, de lo que provocó tanto sufrimiento, no solamente a un pueblo, sino que en el fondo espantó a toda la humanidad, donde creíamos que eso se había terminado, vuelve a surgir. ¿Por qué vuelve a surgir? Vuelve a surgir porque hay unos pocos jugando en un tablero de ajedrez inmenso los destinos de la gente, para ver quién domina. Es una historia vieja. Lo vimos en la Edad Antigua, lo vimos en la Edad Media, ¿no? La guerra entre los feudos, la conquista de tierras para tener poder, la ambición desmedida, y una y otra vez caemos en el mismo juego. Es el mismo tablero que se despliega ante nuestros ojos. ¿Qué hemos aprendido como humanidad? Entonces es importante que nos demos los espacios para aquietar la mente, para que después la luz interna se haga y podamos decirnos qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que podamos ver, que podamos percibir claramente que ejercer el libre albedrío no es dominar sobre el otro y hacer mi voluntad, que ejercer el libre albedrío es poder optar con mayor sabiduría, con mayor equilibrio, sobre aquello que nos dañe menos como humanidad, como sociedad, y que nos permita construir sobre las ruinas. Tenemos que darnos la oportunidad de cultivar los mejores valores sociales para que las comunidades puedan sostener sus tramas de convivencia en las mejores condiciones y pensar que si bien no todos somos iguales en cuanto a las diferentes personalidades, las posibilidades, las competencias, sí deberemos alcanzar la igualdad jurídica. Es decir, aquello que nos merecemos obtener por el solo hecho de estar habitando una tierra, por el hecho de